vamos a hablar qué es una muestra probabilística. Hay dos tipos de muestras, la muestra probabilística y la muestra no probabilística. Muestra probabilística es una muestra que se selecciona de modo que cada integrante de la población en estudio tenga una probabilidad conocida, no igual a cero, de ser incluida en la muestra. Los métodos de muestreo probabilístico son aquellos que se basan en el principio de equiprobabilidad, es decir, aquellos en que los que todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra, y consiguientemente todas las posibles muestras de tamaño n tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas. Solo estos métodos de muestreo probabilístico nos aseguran la representatividad de la muestra extraída y son, por lo tanto, los más recomendables. Dentro de los métodos de muestreo probabilístico encontramos los siguientes tipos: muestreo aleatorio simple, muestreo aleatorio sistemático, muestreo aleatorio estratificado y muestreo por conglomerados. Muestreo aleatorio simple. Decimos que existe un muestreo aleatorio simple cuando todos los miembros de la muestra han sido elegidos al azar, de tal forma que todos los miembros de la población tuvieron la posibilidad de ser elegidos. El resultado que obtenemos al aplicar el muestreo aleatorio simple lo denominamos muestra aleatoria simple. Para escoger una muestra aleatoria simple lo podemos hacer mediante un sorteo o utilizando una tabla aleatoria. Para entender mejor aplicaremos un ejemplo realizando un sorteo y con el mismo ejemplo aplicaremos una tabla aleatoria. Tenemos que una población consta de 845 trabajadores de una industria. Se desea seleccionar una muestra de 52 trabajadores. Lo primero que procedemos a hacer es enumerar uno por uno a los trabajadores. Luego se puede proceder como si se fuera a sortear algo, introduciendo los números de una bolsa y así se inicia sacando uno a uno los papeles con los números hasta que se elijan los 52 trabajadores. Ahora resolveremos este ejemplo aplicando la tabla aleatoria. Esta tabla la podemos realizar nosotros mismos, como en este caso que utilizamos Excel. En cada celda colocamos una cantidad, como en este caso, con 5 cifras. De igual manera utilizamos para este ejemplo 7 columnas y 6 filas. Ahora, para resolver el ejemplo, iniciamos enumerando a los trabajadores utilizando 3 cifras, porque el número total de población tiene 3 cifras, 845. Entonces tenemos desde el 001, 002 hasta llegar hasta el 845. Luego se debe elegir un punto de inicio en la tabla. Supongamos que es las 3.04. Entonces se debe ver la tercera columna y la cuarta fila. Observamos que la intersección es el número 25.698. De esta cantidad tomamos solo las primeras 3 cifras y encontramos que el primer elegido es el trabajador que posee el número 256. Para continuar seleccionando se puede ir a cualquier dirección. Supongamos que decidimos ir a la derecha, entonces el segundo trabajador elegido es el 554. Si bajamos encontramos al 888. Evidentemente este número no está en la posibilidad por el hecho que el total de la población es 845, así que lo descartamos. Muestreo aleatorio estratificado es aquel en el que se divide la población en grupos en función de un carácter determinado y después se muestrea cada grupo aleatoriamente para obtener la parte proporcional de la muestra. Es un método de muestreo que emplea información auxiliar del marco muestral para crear estratos o grupos homogéneos en una población que se sabe heterogénea. Estos grupos se diferencian por tener distinta distribución geográfica, poseer o no un cierto atributo, o presentar diversidad en los tamaños de las unidades que los conforman. La esencia de la estratificación es que ésta saca provecho de la homogeneidad conocida de las subpoblaciones, de tal forma que solo se requieren muestras relativamente pequeñas para estimar las características de cada subpoblación.
Estas estimaciones individuales pueden entonces ser fácilmente combinadas para producir una estimación de toda la población. Técnicas. Según la cantidad de elementos de la muestra que se han de elegir de cada uno de los estratos, existen dos técnicas de muestreo estratificado. La primera, asignación proporcional. El tamaño de cada estrato en la muestra es proporcional a su tamaño en la población, sea n el número de individuos de la población total que forman parte de alguna muestra. La fórmula nos dice n es igual a n1 más n2 puntos suspensivos más nk. Cuando la asignación es proporcional, el tamaño de la muestra de cada estrato es proporcional al tamaño del estrato correspondiente con respecto a la población total. La fórmula nos dice ni es igual a n por n mayúscula I dividido para n. Ejemplo. Estudiar los gastos de propaganda de las 352 compañías más grandes en Estados Unidos. Supóngase que el objetivo del estudio es determinar si las empresas que pagan altos dividendos, una medida de rentabilidad, gastan más o menos de cada dólar de ventas en propaganda, que lo que destinan a eso las empresas con bajos dividendos o con déficit. Considere que las 352 empresas se dividieron en 5 estratos. Si se han de seleccionar 50 empresas para un estudio intensivo, entonces se estudiaría una empresa con un nivel de rentabilidad de 30% o mayor. Se seleccionarían aleatoriamente 5 compañías en el estrato 20-30 y así sucesivamente. En la siguiente tabla nos muestra el número muestreado para una muestra aleatoria estratificada proporcional. En la primera columna tenemos estrato, enumerados del 1 al 5. En la segunda, rentabilidad dividendos, el cual nos indica el porcentaje mencionado anteriormente, es decir, el 30% y superior, de 20 a 30%, de 10 a 20%, de 0 a 10% y déficit. En la tercera columna está el número de empresas. Tenemos 8, 35, 189, 115 y 5, lo que nos da un total de 352. Para el porcentaje total y el número muestreado tenemos que realizar los siguientes cálculos. Para el porcentaje total se aplica regla de 3. Esto quiere decir 8 dividido para 352 es igual a x dividido para 100. Esto en el primer dato que la tabla nos está dando. El resultado es 2.27 y aproximando nos da un resultado de 2, teniendo en cuenta que el total siempre nos tiene que dar 100, ya que estamos hablando de porcentajes. Realizamos la misma operación para el resto de empresas. Para el número muestreado aplicamos la siguiente operación. 50 por 2% nos da 1. Es decir, se toma la muestra, multiplicando por el porcentaje del total, se realiza la misma operación para los demás datos. Asignación óptima. La muestra recogerá más individuos de aquellos estratos que tenga más variabilidad. Para ello es necesario un conocimiento previo de la población. Como ejemplo tenemos, para un estudio de opinión puede resultar interesante estudiar por separado las opiniones de hombres y mujeres, pues se estima que dentro de cada uno de estos grupos puede haber cierta homogeneidad. Así la población está compuesta de un 55% de mujeres y un 45% de hombres. Se tomaría una muestra que contenga también esa misma proporción. Muestreo aleatorio sistemático. El procedimiento de muestreo aleatorio simple puede ser difícil de usar en algunos casos de investigación. Ejemplo, supóngase que la población de interés consta de 2.000 facturas colocadas en gavetas de archivo.
Para tomar una muestra aleatoria simple, en primer lugar se necesitaría numerar las facturas de 0 a 1999. Utilizando una tabla de números aleatorios, una muestra de, por ejemplo, 100 números tendría que seleccionarse después. Habría que localizar en las gavetas una factura que correspondiera a cada uno de estos 100 números. Esto sería una prolongada tarea. En su lugar puede relacionarse una muestra aleatoria sistematizada, simplemente seleccionando una factura de cada 20 de las que se encuentran en el archivo. La primera factura se elegiría utilizando un proceso al azar o fortuito, por ejemplo, una tabla de números aleatorios. Los integrantes de la población se ordenan alfabéticamente en un archivo según la fecha en que se recibe o por algún otro método. Se selecciona al azar un punto de inicio y después se elige cada décimo elementos de la población para la muestra. Sin embargo, no debe utilizarse una muestra sistemática si hay un patrón predeterminado en la población. Por ejemplo, el estudio sobre un inventario físico que se mencionará anteriormente, algunos de los almacenes del depósito de Percherso tienen naves de 6 compartimentos de alto. En la hilera inferior de compartimentos hay artículos de movimiento rápido, como grasa, pintura en aerosol y objetos de ferretería. Estos artículos se almacenan al nivel de piso para acelerar el trabajo de los encargados de subir los pedidos. En los compartimentos de la parte superior se encuentran artículos que se mueven poco, como aros para neumáticos, cadenas de semi-oruga y percutores. En los 4 compartimentos intermedios se guardan artículos de movimiento moderado, como neumáticos, faros y chavetas. Si se usa una muestra sistemática para realizar el inventario, sería muy probable que se seleccionara una muestra sesgada. Supóngase que el procedimiento de muestreo requiere la selección de cada tercer compartimento y primero se elegirá el 1. Después se seleccionará sistemáticamente los compartimientos 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 y 22. Con el procedimiento sistemático se seleccionará automáticamente 4 compartimentos que contienen artículos de movimiento moderadamente rápido y un total de 4 con artículos de movimiento rápido o lento. Esta división de 50-50 de la muestra no coincide con las características de la población real. La población consta de 16 departamentos con artículos de movimientos moderadamente rápido, 4 con artículos de movimiento rápido y 4 con artículos de movimiento lento. Los resultados de la muestra sin duda estarían sesgados hacia los artículos de movimiento lento y rápido. Muestreo por conglomerados. Si intentamos hacer un estudio sobre los habitantes de una ciudad, el muestreo aleatorio simple puede resultar muy costoso, ya que estudiar una muestra de tamaño n implica enviar a los encuestadores a n puntos distintos de la misma, de modo que en cada uno de ellos solo se realice una entrevista. En esta situación es más económico realizar el denominado muestreo por conglomerados, que consiste en elegir aleatoriamente ciertos barrios dentro de la ciudad para después elegir calles y edificios. Una vez elegido el edificio, se entrevista a todos los vecinos. En el gráfico podemos ver que tenemos una población total, de la cual le vamos dividiendo de acuerdo a los conglomerados, y así podemos determinar las muestras. Ejemplo, suponga que una compañía de servicios de televisión por cable está pensando en abrir una sucursal en la ciudad grande. La compañía planea realizar un estudio para determinar el porcentaje de familias que utilizarían sus servicios. Como no es práctico preguntar en cada casa, la empresa decide seleccionar una parte de la ciudad al azar
la cual forma un conglomerado. Error de muestreo. Un proceso inductivo que va de lo particular a lo general se asocia inevitablemente a la posibilidad de cometer errores, y este es mayor en la medida que la parte observada sea más pequeña y sobre todo cuando dicha parte no refleja o representa la realidad sobre lo que recae la conclusión de la inferencia. El error que se comete debido al hecho de que se sacan conclusiones sobre cierta realidad a partir de la observación de solo una parte de ella se denomina error. Obtener una buena muestra significa obtener una versión simplificada de la población que reproduzca de algún modo sus rasgos básicos, una población en miniatura, cuyo propósito es ahorrar recursos.